Tenemos una fe resuelta, es que están vivas. Comenzamos en el corazón de la República Española. Es el 3 de julio de 1934. No vemos a un político al uso, sino a un hijo impulsado por el deber nobilísimo de defender la memoria de su padre, el dictador Miguel Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera se alza en las Cortes, no para ensalzar un régimen, sino para rescatar un nombre del barro de la historia. En este escenario, marcado por el Diario de Sesiones número 111, José Antonio desnuda su alma en un ejercicio de introspección que él mismo confiesa detestar, la autobiografía. Ante un parlamento hostil, se define frente a figuras como Indalecio Prieto. Con una frialdad casi mística, rechaza los epítetos de romántico o combativo. Según sus propias palabras, posee solo la dosis de valor necesaria para evitar la indignidad. José Antonio se presenta como un hombre de orden, un grande de España y marqués de Estella que, pudiendo haber disfrutado de una vida de tranquilidad burguesa por 30 años más, decide lanzarse al terreno pantanoso de la política porque siente que España reclama una revolución de dos venas, una justicia social profunda y un sentido tradicional rejuvenecido. Mientras él intenta articular un pensamiento nacional que supere al fascismo, al que tacha de contener accidentes externos que no desea, la violencia política empieza a cercarlo. Relata cómo las agresiones contra Falange Española, fundada apenas meses antes, se vuelven cruentas y cómo la opinión política conservadora le reprocha no responder con el asesinato. José Antonio advierte que la violencia no fue su elección, sino que vino a buscarlo en forma de petardos y tiroteos contra su coche. Este bloque termina con la visión de un hombre que se siente incomprendido tanto por la derecha que quería usarlo, como guardia de corps, como la izquierda que lo etiqueta bajo el estigma de fascista sin matices. Nos adentramos en el año fatídico de 1936. La atmósfera en España es eléctrica, cargada de un odio que pronto será incontenible. Tras las elecciones de febrero, el panorama cambia drásticamente. El triunfo del Frente Popular marca el inicio de una persecución sistemática contra la figura de José Antonio. El líder de la Falange pierde su inmunidad parlamentaria y con ella el escudo que la protegía de la arbitrariedad gubernamental. La maquinaria del Estado se pone en marcha para anularlo. Viene el pucherazo de Cuenca. A pesar de que las derechas habían triunfado allí de forma aplastante, el gobierno anula los resultados para forzar una segunda vuelta. José Antonio se presenta como candidato, buscando recuperar su acta de diputado y su libertad, pero el Frente Popular, mediante ardides legales y descindiéndose de sus propios criterios, le priva del escaño. Ya no hay protección. El 14 de marzo de 1936, José Antonio es detenido bajo el pretexto de desobediencia y asociación ilícita. Desde la cárcel su figura no hace más que crecer, lo que aterra a los falsos apóstoles de las masas. El entonces presidente del Consejo de Ministros, Santiago Casares Quiroga, lo declara desde el Banco Azul. El gobierno se declara beligerante contra el fascismo. Los tribunales, en un rasgo de independencia, absolven a José Antonio el 30 de abril y el 8 de junio, declarando que la Falange es una asociación lícita. Ante el fracaso de la vía judicial honesta, el Frente Popular decide inutilizar al hombre por otros medios. Se inicia una cadena de registros y montajes, como el de abril en su casa de la calle Serrano, donde agentes como Cristóbal Pinazo, fiel servidor del régimen rojo, encuentran pistolas que José Antonio no podía poseer al llevar ya meses encerrado. El cerco se estrecha. La justicia es sustituida por la consigna política. El 5 de junio de 1936, bajo el mando de La Noche, el gobierno decide que Madrid es un lugar demasiado peligroso para custodiar a su prisionero más valioso. Así que José Antonio es trasladado a la cárcel de Alicante, un bastión que el Frente Popular considera inexpugnable. Allí, entre muros de salitre, le sorprende el 18 de julio el estallido de la Guerra Civil. Su situación cambia radicalmente. De preso político pasa a ser un rehén del destino. El director de la prisión, Teodorico Serna, es destituido y posteriormente asesinado por su trato demasiado humano hacia el líder falangista, siendo sustituido por milicianos de la CNT, entre ellos Guillermo Toscano, quien se convertiría en su sombra y verdugo. Mientras España se desangra, el gobierno de Valencia busca una solución final que guarde las formas ante el mundo. Se nombra juez instructor a Federico Enjuto Ferrán, un hombre fiel a Indalecio Prieto. Sin embargo,
La calma que Prieto sugería es dinamitada por la más radical. El ministro de Justicia, el anarquista Juan García Oliver, llama al orden al tribunal. La consigna es clara y brutal. Hay que condenarlo a muerte. Hay que hacerlo con sólida apariencia jurídica. Pero sobre todo, hay que hacerlo con prisa. El 17 de noviembre de 1936 se celebra la sesión última del juicio oral. José Antonio, asumiendo su propia defensa como abogado, da una lección de gallardía que deja mudos a sus enemigos. Se enfrenta ante el interrogatorio del fiscal Vidal Gil Tirado con una serenidad forense que empieza a transformar la hostilidad del público en respeto. Incluso ante el jurado comunista Domenech, José Antonio despliega una exposición tan brillante de la doctrina de la Falange que logra desarmar el odio inicial. Es un momento de oratoria pura donde pronuncia aquella frase para la historia. La vida no es una bengala que se quema al final de una fiesta. La emoción es tal que un miembro del jurado llega a estrechar su mano. Pero la justicia de los hombres ya estaba vendada por el odio político. Tras horas de vacilación y bajo la presión directa de los dirigentes del gobierno civil, el jurado cede. La sentencia está dictada antes de escribirse. Llegamos al epílogo de esta tragedia. Es la madrugada del 20 de noviembre de 1936. Tras conocerse el enterado oficial del gobierno de Largo Caballero, el destino de José Antonio queda totalmente sellado. En sus últimas horas, el hombre que despreciaba el romanticismo por considerarlo un terreno pantanoso, se abraza a la trascendencia. Logra confesarse con el sacerdote José Planelles Marco, quien poco después también sería martirizado por las milicias, buscando la paz espiritual antes de enfrentarse al pelotón. El escenario del sacrificio es el patio de la prisión de Alicante. José Antonio no camina solo hacia el muro, lo acompañan otros 4 jóvenes, 4 mártires de la misma causa: Ezequiel Mira, Luis Segura, Vicente Muñoz y Luis López. El aire frío de la mañana levantina es testigo de una entereza que incluso sus ejecutores recordarían con asombro. Según el testimonio de Guillermo Toscano, el miliciano encargado de dar el tiro de gracia, José Antonio no flaqueó frente a los fusiles que representaban el odio de una España totalmente dividida. Su voz resonó por última vez, fuerte y llena, con el grito de «Arriba España», y un eco que fue secundado por sus compañeros antes de que las balas silenciaran para siempre sus vidas. José Antonio Primo de Rivera moría a los 33 años, pero su ejecución no fue el fin de su doctrina, sino el nacimiento de un mito que sobrevolaría la contienda y las décadas posteriores. Aquel hombre que en julio de 1934 decía tener solo el valor justo para evitar la indignidad, terminó demostrando que su concepto de la dignidad era, en realidad, una entrega total. Su cuerpo fue arrojado a una fosa común en el cementerio de Alicante, marcando el final de un proceso judicial que, más que buscar justicia, buscó decapitar un ideal que el Frente Popular no pudo vencer en las urnas ni en los tribunales. Si te ha gustado mi vídeo, dale a like, compártelo, comenta, fomenta un debate sano y ve en contra de la ley de memoria selectiva histórica. Aquí os dejo unas imágenes de las obras completas de José Antonio Primo de Rivera, originales del año 1942 que poseo y que he tenido la suerte de poder conseguir. Repito, si os ha gustado mi vídeo, darle a like, compartirlo, un saludo y arriba España.